Feliz Día del Señor, hermanos. Hoy, domingo 1 de enero del 2023. Empezamos el año alabando al Señor, adorándole en su casa. Y como solemos escuchar muchas veces al principio del año, los buenos propósitos que tiene la gente que quiere mejorar en su vida, pero a nosotros nos ha parecido bien seguir viviendo este año con una vida que caracteriza el ser cristiano. Y lo veremos hoy, las características de una vida cristiana y cómo nosotros tratamos de vivir para el Señor. Leíamos en la introducción a la lectura bíblica en Gálatas 4:19 el sentir que tenía Pablo respecto a los hermanos allí en Galacia, el sentir que tenía él de sufrimiento. Sufría, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y más tarde explica cómo se manifiesta esta formación de Cristo en el creyente, que es a través del Espíritu Santo. Cristo es formado en nosotros cuando, por obra del Espíritu Santo, obramos nosotros conforme a las virtudes de Jesucristo. Esto es, practicando los buenos hábitos que Él demostró en su vida. Unos buenos hábitos que son una virtud. Y una virtud, hermanos, que es una disposición del alma para las acciones conforme a la ley moral de Dios. Una disposición del alma para obrar conforme a la ley moral de Dios. Y esto para nosotros significa que es parte de nuestro proceso de santificación. Y también estos buenos hábitos son, lo que veremos, actividades espirituales significativas. Por el contrario, recordemos lo que es un mal hábito. Y un mal hábito es mucho más que tener un tic o morderse las uñas. Abarca mucho más. Un mal hábito es un patrón de comportamiento negativo. Y puede ser un patrón de comportamiento negativo en la esfera física, puede ser en la esfera mental, en la esfera emocional o social, puede ser en cualquier área de la vida. Son actividades negativas los malos hábitos. Y como cristianos debemos desechar esos malos hábitos y también el pecado que identificamos en nuestras vidas. Y así poder vivir una vida con una relación cada vez más estrecha con Dios. Vivir una vida que le glorifique a Dios, que le glorifique a Él. Y hoy hablaremos de esos hábitos, de esas virtudes que tiene una vida cristiana que está consagrada a Dios. Una vida que glorifica al Padre. Mientras tanto, el Hijo se va formando en nosotros. Y esto sucede gracias a la acción del Espíritu Santo. Y aunque vamos a ver estos hábitos por separado, tengamos en cuenta que estas virtudes, estos hábitos de los que vamos a hablar, suceden a veces juntos en armonía, complementándose unos a otros y en un continuo proceso de crecimiento hacia arriba, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y esto, hermanos, es llevar una vida rendida a Dios. Puede que no sea siempre perfecta, pero es una vida que está en continuo examen por la palabra de Dios. Una vida en continuo examen por la palabra de Dios y también
ayudada por la iluminación del Espíritu Santo, que nos alerta cuando somos seducidos por el error o por el pecado. Y estos hábitos o virtudes de los que hablaremos a continuación no tienen tampoco por qué aparecer precisamente en el orden en los que vamos a hablar, pero lo que es significativo es que suelen suceder simultáneamente y en armonía. Sobre todo, hermanos, recordemos que la vida cristiana también la vivimos con amor y con un intenso deseo del alma, tal como Jesús vivió en esa vida por amor a nosotros. Jesús vivió una vida por amor a nosotros con un intenso deseo del alma de servir en la obra que tenía prevista por nosotros. La primera característica que veremos, el primero buen hábito, obviamente es la oración. Marcos 1:35 nos dice, hablando de Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tenemos, hermanos, muchas referencias de cómo Jesús oraba con frecuencia y que Él ya empezaba el día con la oración matutina. Él pasaba horas y horas en oración. Y el pueblo judío era un pueblo que también oraba con frecuencia. La oración formaba parte importante de sus vidas. Y Jesús es nuestro más perfecto ejemplo de oración. Incluso también nos dejó Él un ejemplo de oración, el Padre Nuestro. Hermanos, la oración en sí no debe ser una repetición automática de frases hechas. La oración en sí debe, en primer lugar, exaltar a Dios, adorarle, honrarle como el único soberano sobre nuestras vidas y sobre el universo. Debe también ser de acción de gracias, agradecida, y luego de petición y de perdón. Y la oración, hermanos, nos une en una relación más estrecha con Dios. Le hablamos a Dios, Él nos escucha y nos consuela al traer a nuestra mente pasajes de las Escrituras que son significativos para nosotros y para nuestras circunstancias. Pero pensemos, ¿qué describe una vida de oración? Una vida de oración, hermanos, es la que siente necesidad de orar en todo tiempo, cada día. Es una vida que tiene deseos de hablar con Dios en todo tiempo. Y siempre que podamos, hermanos, os aconsejo que oremos en voz alta. Porque, igual que me pasa a mí, he oído que a algún hermano le pasa que si oramos de pensamiento, a veces nuestro pensamiento se va por otro lado. Por eso, siempre que podamos, oremos en voz alta. Y también tengamos una lista de oración. Y empecemos a orar muy de mañana. Es una gran bendición empezar a orar muy de mañana al Señor. Una segunda característica que tenemos es en la vida cristiana es la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De todo es sabido que la fe es el tema principal del capítulo 11 de Hebreos, pero también la encontramos en toda la Escritura. Nos dice este texto que sin fe es imposible agradar a Dios.
Y es precisamente Dios quien produce fe en nosotros a través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, hermanos, es creer que todo lo que dice la Biblia acerca de Dios es verdad y que confiamos plenamente en sus promesas. Confiamos en todo lo que ha hecho, en todo lo que está haciendo y en todo lo que hará. Y todo esto, hermanos, lo hace por amor a sus hijos. Ya el versículo 1 de este Hebreos capítulo 11 la describe así la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice que es garantía de lo que se espera, la fe. La fe es esa certeza, esa garantía de que nos da Dios a través de su palabra, la cual también nos fortalece y fortalece a sus hijos, de tal manera que nos dice el autor de la carta a los Hebreos, hablando de los que sufrieron por la fe, que el mundo no era digno de ellos. El mundo no merecía gente como ellos. Hermanos, una fe fuerte y eficaz es la que no duda del Señor y confía en Él, a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, no desfallece la fe. Así es el carácter del cristiano. Eso es lo que caracteriza su vida. Una vida de fe, de convicción, de seguridad de que aún en las circunstancias más adversas, Dios tiene el control. Otra cosa que también caracteriza a la vida cristiana es meditar en su palabra. David en el Salmo 63:6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Hermanos, meditar en la palabra es leerla y pensar en ella. Examinar nuestro corazón también a la luz de esa palabra, de la palabra de Dios. Es ver más allá de la palabra. Meditar en la palabra de Dios es ver a Dios en su palabra. Pasar a tiempo solas con Dios y su palabra. Es un alimento de incalculable valor para nuestra alma. Y meditar en su palabra hace también que estemos llenos del Espíritu Santo. Dios ocupa nuestra mente, Dios ocupa nuestros sentimientos y Dios forma nuestro carácter como Él quiere y nos guía para que seamos fieles mayordomos en todo lo que recibimos de Él. Meditar en la palabra de Dios, hermanos, es desearla de corazón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice Pedro: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tengamos en cuenta, hermanos, que tampoco no solo meditamos la palabra a solas con Dios. También meditamos en la palabra de Dios cuando lo hacemos al escuchar y participar en los servicios de la Iglesia. Porque la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de la palabra de Dios. Esto es la Iglesia. Y hermanos, la meditación efectiva es la que se deleita en la palabra, la que se goza y alegra con el conocimiento de Dios y su plan para sus hijos. Y también pensemos que meditar en la palabra es también como
si nos predicáramos a nosotros mismos, pensando en cómo nos explicamos a nosotros mismos lo que leemos y cómo lo aplicamos, cómo aplicamos ese conocimiento a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual y a nuestra vida normal. Ahora, tengamos cuenta de, al meditar en la palabra, hacerlo bien y sin fantasías. Otra característica de la vida cristiana es obedecer a Dios. Por poner unos ejemplos, en el libro de Deuteronomio, aquí dice Dios: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Obediencia. Y luego Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos, al obedecer a Dios nos regimos por un estilo de vida más alto. Pero también nos preguntamos, ¿cómo puedo obedecer a Dios? Y la respuesta es sencilla, hermanos, por la práctica de los hábitos anteriores que hemos estado explicando. Obedecemos a Dios cuando oramos con fe, cuando meditamos en su palabra y aumenta nuestro conocimiento de Él. Conocer a Dios nos motiva para obedecer con humildad, pero también con confianza. Sabiendo que hacemos lo correcto ante el Creador. Y obedecemos a Dios, hermanos, por convicción, no por obligación estrictamente dicho, sino por devoción, con un temor reverente hacia Dios. Nuestra obediencia es por convicción al conocer a Dios y reconocerlo como soberano sobre nuestras vidas y soberano sobre la creación entera. Obedecemos porque conocemos y sabemos con certeza que es lo correcto ante el Dios Todopoderoso. Luego, hermanos, una característica de la vida cristiana es que la vida cristiana nos llena el Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, como hijos de Dios ya somos morada del Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que seamos una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Espíritu Santo es quien forma a Cristo en nosotros. Gálatas 4:19. El Espíritu Santo es quien nos regenera, nos sella, nos santifica, y esto da coherencia a nuestra vida. Y vivimos conforme nos demanda nuestra fe en Dios. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer en Efesios 5, versículos del 15 al 21. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vivimos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuanto más tiempo pasamos con Dios y más se forma Cristo en nosotros, más llenos estaremos del Espíritu Santo y menos llenos estaremos de cosas vanas. Y pasamos tiempo con Dios al orar, al meditar en su palabra y también al compartirla en comunión unos con otros. Y no únicamente compartir la palabra en el culto público, sino también siempre que tengamos ocasión de pasar tiempo juntos. Tiempo útil, tiempo afectivo de hermanos, tiempo efectivo y afectivo. Y por supuesto, todo aquello que llena el Espíritu Santo no lo llenarán las obras de la carne. Tenemos también en Gálatas la lista de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Pero hermanos, solo al depender del Espíritu Santo podemos llegar a ser y hacer lo que Dios desea. Otra característica de la vida cristiana es ser generosos. Lucas 6:38 dice: «Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Aquí estamos hablando, hermanos, de dar a Dios y también de dar a otros. Y seamos claros, no podemos superar a Dios en generosidad y tampoco podemos predecir lo que vamos a necesitar. Él nos da todo. Por eso nos dice Pablo en la segunda carta a los Corintios que Dios ama al dador alegre. Y si bien las dádivas materiales y el dinero son importantes, que lo son en los tiempos en los que vivimos, las dádivas materiales y el dinero son importantes, también es importante dar de nosotros mismos. Y principalmente dar de nosotros con la acción de gracias, con agradecimiento, pues Dios también nos da a nosotros más de lo que necesitamos y de lo que merecemos. Y aún en las circunstancias más difíciles, Dios siempre nos acompaña y nos consuela. Y en cuanto, hermanos, el darnos unos a otros no es sino un aspecto más del amor que Dios ha puesto en nosotros. El amor que Dios ha puesto en nosotros, el amor que tuvo Él también por nosotros, que dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Otra característica principal de la vida cristiana es el perdonar. Efesios 4, 26, 27 dice: «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Y luego, el mismo capítulo 4 de Efesios, versículos 30 y 32, dice: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Hablamos de perdonar y también
de pedir perdón. Las dos cosas. Hermanos, y el perdón va más allá de los beneficios psicológicos, que los hay. Hay beneficios de borrar de nuestra mente algo negativo y perturbador. El perdón, tal como lo demanda Dios de nosotros, es un perdón igual al que Él nos da. Un perdón que Él nos da por su gracia y su misericordia. Por su gracia nos da un perdón que no merecemos. Y por su misericordia nos perdona el castigo que sí que merecíamos por nuestro pecado. Y aunque nos parezca sumamente difícil, es posible perdonar. Es posible para los que reconocemos todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Por esto, hermanos, seamos conscientes, seamos claros. Si alguien nos traiciona, debemos perdonar y confiar en que Dios se haga cargo de la situación. Así debe ser. Pedir perdón y perdonar, y si en algo nos han ofendido, perdonemos y dejemos el resto en manos del Señor. Y como último hábito que tenemos para hoy, hablaremos de la comunión, de adorar juntos, de esta característica del pueblo de Dios. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así, hermanos, era el vivir en comunión de nuestros primeros hermanos, de los primeros cristianos. Esta es la comunión de los santos de Dios. Dejando atrás la vieja forma de vivir y el pecado, para vivir como hijos de Dios, no como criaturas de Dios, sino como hijos de Dios. Vivir en comunión, participar de las ordenanzas del Señor, junto con la oración y la adoración públicas, como hacemos nosotros. Esto es la vida que Dios quiere que viva el cristiano. Y Dios ha provisto que podamos tener todo esto, esta vida cristiana, esta comunión. Y es lo que Él utiliza como sus medios de gracia para nosotros. Y de verdad que nos da gozo participar de ellos. Y el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como conclusión, hermanos, si hoy estamos aquí es porque estos hábitos, estas virtudes, forman parte de nuestra vida. Y esto es por la transformación que Dios ha obrado en nosotros. Y aún siendo así, deberíamos de preguntarnos: ¿me falta algo de esto que hemos estado viendo hoy? ¿Qué de esto me resulta más difícil a mí? ¿Qué obstáculos debería de vencer con respecto a la vida cristiana que el Señor demanda de nosotros? Quiero compartiros una oración, no recuerdo bien de dónde la copié, creo que era de Zwinglio, no me acuerdo bien, pero que la podemos adoptar como nuestra. Una oración pidiendo iluminación divina para poder vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Dice así: nuestro Dios y Señor, que vives para siempre, ayúdanos a escuchar tu palabra santa con el corazón abierto, para que podamos realmente entenderla
y al entenderla que podamos creerla, y al creerla que podamos cumplirla con toda fidelidad y obediencia, buscando tu honra y gloria en todo lo que hacemos. Termina esta oración diciendo: te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, este es nuestro bien más preciado. Que la palabra de Dios gobierne cada aspecto de nuestra vida. Eso es lo que caracteriza una vida cristiana. Una vida en la que Dios y su palabra gobiernen cada aspecto de nuestra vida. Sigamos así este próximo año. Amén. Oremos.